Es un gusto estar en este espacio del podcast y el videocast Embajadores del Movimiento de Reforma Hispana, y hoy tenemos con nosotros a un gran exponente del movimiento reconstruccionista, el hermano Joseph Derica. Ahí por favor me corrige si esa es la pronunciación correcta de su apellido, porque su apellido no es muy común en Hispanoamérica, hermano. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, me siento privilegiado de estar aquí. Gracias por tenerme en cuenta y llamarme para esta entrevista. Mi nombre es Yusef y se pronuncia el apellido Derija, pero ya ha pasado a ser Derica. Por tanto uso, ya así se dice en estos tiempos, ¿no? Así que muchas gracias por invitarme. Gracias, hermano, por apartar un tiempo y estar con nosotros. El espacio del podcast Embajadores se trata acerca de misionología específicamente, y de darle una connotación de embajador al misionero. Y un embajador tiene distintos aspectos en los cuales se puede desenvolver, no solamente en la predicación de la salvación individual y en el ganar almas. Y en el tema que vamos a hablar hoy, me gustaría empezar por eso, porque hemos visto que la iglesia o el concepto de iglesia o la idea que se tiene de iglesia o ha sido reducido o, como dice Rushduni, ha sido un concepto abstracto. Es decir, y no podemos llegar a una conclusión real y bíblica de lo que es iglesia y de lo que la iglesia se supone que debe ser. Hermano, ¿cuál es el problema de la iglesia moderna? ¿Es una cuestión de concepto? Claro, como usted mismo citó a Rushduni dice al empezar su teología, su segundo tomo de teología sistemática, el tema de la iglesia, advierte de dos problemas que sufre la iglesia hoy en día, que es el reduccionismo y el abstraccionismo. En el reduccionismo lo que hacemos es dar un ejemplo de lo que hacen con el calvinismo, por ejemplo, que reducen el calvinismo a 5 puntos, ¿ya? Claro. 5 puntos, eso es el calvinismo. Y como muchos dicen que el calvinismo es el evangelio, y se hace esa mezcolanza y creer que el evangelio es meramente los 5 puntos que tratan de la salvación, de la perseverancia de los santos y ya todos esos puntos que sabemos, ¿no? Entonces, lo que hace el reduccionismo es reducir un concepto tan rico como lo es el evangelio, que más que con salvación tiene que ver con el reino de Dios, de su justicia. Se reduce a un tema personal, salvífico de mi alma, nomás, de poder salvarme de lo que sería el infierno. Y el otro concepto que trae peligro a la iglesia es el abstraccionismo, que es el abstraernos de la realidad y buscar un mundo de las ideas, ¿no? Ese mundo que estaba solamente en la mente de los griegos, ¿no? de los filósofos griegos. Ese mundo se supone que existen en ese mundo ideas, conceptos que nos gobiernan. Y por ejemplo, podemos citar el concepto de justicia. El concepto de justicia para el griego sería un abstracto y universal, que ese es el que nos debería gobernar a nosotros y nosotros nos deberíamos sujetar a ese concepto que sería justicia, ¿no? Entonces, fijémonos que los griegos sujetaban tanto a los hombres como a los dioses a esos conceptos abstractos. ¿Entienden? El amor como concepto abstracto debía gobernar tanto a los dioses como a los individuos. Entonces, ese es el más grande peligro, pienso yo, antes incluso del reduccionismo, que también es un peligro, que la iglesia hoy día tiene, el abstraerse, el creer estas ideas como abstractas. Ejemplo tenemos la idea de la justicia como una abstracción y como algo que está ahí, es como una idea objetiva, por decirlo así, que está no sé dónde en realidad, y que es universal. Y al hacer eso, al hacer esa abstracción, lo que estamos haciendo es que Dios debe actuar conforme a esa justicia y los hombres también conforme a esa justicia. ¿Entiendes? Y de ahí nace todo lo que supuestamente es la ley natural y el hombre cae en juzgar a Dios y a los hombres no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a su razonamiento, a su juicio. Claro, Entonces, porque el hombre presupone estas ideas abstractas de lo que debe ser la realidad, en este caso la iglesia, Dios, justicia, otros términos. claro. Y
las escrituras deben amoldarse a esas ideas preconcebidas, por supuesto, que el hombre se ha planteado. Y esto me lleva a Exacto. otro asunto, hermano. En 2018, en Nicaragua hubo un estallido social eh, bastante importante en la historia de la nación. Y muchos hermanos que habían sido fieles cristianos por mucho tiempo en sus iglesias habían protagonizado eventos, programas, planes dentro de sus congregaciones y de repente empezaron a ver de que hay una desconexión total entre ser iglesia y lo que pasa alrededor de la nación, lo que pasa en la cultura, lo que pasa en el gobierno civil. Y muchos tuvieron ese deseo de comprender si la iglesia tiene un rol en esto. Y es precisamente, debo preguntar, por este abstraccionismo que la iglesia y los creyentes no pueden encontrar ninguna conexión entre lo que pasa en el mundo real y en las naciones, y los misioneros también no pueden conectar lo que está pasando con su misión y con lo que debe ser iglesia. Claro, fíjate las consecuencias que tiene estas ideas. Yo considero que el mayor peligro es en la abstracción, al abstraerse. Al tomar estos conceptos y apartarlos de Dios, desligarlos de Dios y hacerlos autónomos, independientes de Dios, ¿qué es lo que ha sido la respuesta de la iglesia? El reduccionismo. Reducir lo que es la iglesia, el concepto de iglesia. Al reducirlo, limitamos su esfera, limitamos su misión a meramente cuatro paredes y a lo más a salvar el alma del infierno, ¿no? Entonces se desarrolla una idea tal de que la iglesia no tiene implicaciones sociales, ¿entiendes? Ese es el fruto de estas ideas, del reduccionismo, el abstraccionismo, lleva a la iglesia a ya no verse como una agencia de sal, de luz, de preservar este mundo, de ser, digamos, la columna y baluarte de la verdad. ¿Pero qué verdad? Si nos hemos abstraído, ya la verdad es una abstracción. Por tanto, la verdad en la iglesia es una entre muchas verdades, ¿no? Claro. ¿Entienden? La justicia en la iglesia es una distinta a lo que sería ese concepto de justicia que está ahí, no sé a dónde, ¿no? Entonces, cuando se desarrollan estas ideas, lo que pasa es que la iglesia empieza a moldarse a la justicia abstracta, ¿entiendes? A lo que se define como justicia, y empieza a escuchar a los profetas, a los filósofos de este mundo y a los que predican esta justicia abstracta, porque la iglesia debería adaptarse a esa, porque como presuponemos que la justicia es una abstracción, nos debemos adaptar a esa justicia, porque si no seríamos injustos, ¿verdad? ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que se ha desarrollado? Que la respuesta de la iglesia a los males de nuestra sociedad no es según la palabra de Dios, no es según Dios, ¿entiendes? Entonces, ahí está el origen del problema, el que la iglesia no está viendo que conceptos tales como justicia, como ley, como amor, como verdad, son conceptos personales, ¿entiendes? Como Dios es Dios el Dios personal. creador, es Dios personal y Dios es creador de todas las cosas, esta, la divinidad es la fuente de todas las cosas y creador de todas las cosas. Por tanto, los conceptos son creados y gobernados por Él. Es más, llega a tal punto que Dios se nos revela a nosotros como justicia. Él es justicia, Él es verdad, Él es amor. Esos son los famosos, cuando estudiamos teología propia, los atributos de Dios. ¿Sí? Claro. Y uno de los atributos de Dios es justicia, es misericordia, es amor. Y sabemos que también por teología la doctrina de la indivisibilidad de Dios, que Dios es simple, la simplicidad de Dios, que le llaman algunos teólogos, esa doctrina lo que nos enseña es que Dios es un ser perfecto, único, no tiene partes. Por tanto, no es que Dios sea por un lado amor y por otro justicia, sino que Él se nos revela como lo que es el amor, lo que es la verdadera justicia, todo en su totalidad. ¿Entiendes? No tiene partes en ese sentido. Y entonces, lo que debería desarrollarse desde estas presuposiciones cristianas, de la teología cristiana, es que la justicia es lo que Dios dice, es lo que Dios es. Y por tanto, cuando vamos a buscar justicia, definición de ley, definición de amor, vamos a ir a Él. No vamos a traernos para poder comprender cómo sería la justicia, el amor sin Dios. ¿Entiendes? Y esto hace que, me recuerdo, tengo una anécdota con respecto a esto, cuando yo lo estaba explicando hace unos años, un hermano me dijo,
que el hermano que estudiaba mucha filosofía y le encantaba Heidegger, los filósofos alemanes, los griegos, etcétera, me dijo, pero hermano, ¿sabes qué? Eso que tú me planteas es muy fome. Fome acá en Chile es como aburrido, es como que precario, ¿no? Claro. Me dijo así, es muy fome ese planteamiento. Si esto es verdad, entonces el cristianismo es como algo de niños. Y Wow. yo le dije, Wow. tienes toda la razón. Necesitamos ser como niños para aceptar todas las cosas que Dios dice y decir y responder con un amén y punto. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Entiendes? Porque el hombre no puede crear verdad. Lo que sí puede hacer es distorsionar la verdad. ¿Entiendes? Eso es lo que sí puede hacer. Distorsionarla y decir mentiras, ¿no? Pero lo que no puede hacer es ser fuente de verdad. Solo Dios puede ser verdad. Y por tanto, nosotros Claro. debemos actuar como niños en ese sentido, acercarnos a Dios y estudiar su palabra en el sentido como lo hace un niño. No es que nos volvamos mentalmente niños, sino que tener la disposición de un niño cuando el padre le enseña al hijo. Claro. El niño no empieza a cuestionar a su padre, ¿entiendes? Claro. Sino que le cree todo. Y de ahí la Claro. responsabilidad de los padres, ¿no? De enseñarlos en la verdad y la justicia. Exactamente. Entonces, eso es lo que la iglesia no ha hecho. Y al ser educada, al ser discipulada por estos paganos que nos dicen que la justicia y la ley son conceptos abstractos, pues se pierde toda justicia y toda ley, y lo que obtenemos es el caos. Y esto me lleva a otro punto, hermano, un asunto de la fe. Es decir, la iglesia realmente hoy tiene fe en la Biblia como la palabra completa e inerrante de Dios, de la cual puede extraer la verdad y puede extraer los conceptos verdaderos de justicia, de misericordia, de amor, no falso amor, no falsa justicia, falsa piedad. Es decir, que la iglesia puede encontrar verdaderamente estos conceptos y estas definiciones en la Biblia, lo que Dios dice. Y lo que me parece, y debo preguntar, es si realmente la iglesia tiene falta de fe precisamente en la palabra de Dios, de que puede ser la fuente de verdad, Él y su palabra. Claro, es que esto pasa, el desarrollo de estas ideas, de tener las ideas griegas del abstraccionismo, lo que hace es que, por ejemplo, el concepto de infalibilidad, de ser infalible, cuando decimos que el concepto de infalibilidad está aparte de Dios y que es un concepto abstracto, no podemos relacionar infalibilidad con Dios, ¿no? Claro, Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, no podemos decir que ella es infalible porque la infalibilidad es un concepto abstracto que está por ahí, ¿no? ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la implicación de ello? Que la palabra de Dios no puede ser infalible, que la palabra de Dios claro, no puede ser inerrante, que la palabra de Dios no puede ser perfecta, ¿me entiendes? Porque esos conceptos son abstractos, no pueden llevarse claro, a a su materializarse en la plenitud. historia. Claro, no pueden materializarse, no pueden hacerse presentes en la historia, ¿no? Porque son ideas, abstracciones. Entonces, al desarrollar esta idea, vemos que la iglesia no ve a la escritura como la verdadera palabra de Dios, infalible, y aquellos que todavía preservan esta idea de que la palabra de Dios es infalible, que es inerrante, la reducen, ¿verdad? Porque Claro, están aceptando la idea de la abstracción, pero al mismo tiempo aceptan esto. Entonces, ¿cómo digamos, lo tratan de mantener? Es reduciendo el área de la escritura. Entonces, el área de el la área de escritura, aplicación de claro, la verdad uh-huh, a simplemente un mundo etéreo o un mundo espiritual más allá, pero que no tiene ninguna validez aquí. claro, lo más profundo a lo que llegan a materializar es la vida del individuo personal, ¿me Quizás entiendes? la familia, y quizás Quizás, la quizás. familia, ciertos aspectos familiares, no todos. Claro, no todo, no todo. Entonces, ese es el problema que tenemos con este abstraccionismo. Y fíjate que, ¿qué es lo que te iba a decir? Cuando se reduce la escritura, ¿qué pasa cuando la escritura habla de temas como justificación, justicia, verdad, de lo que es bueno, de lo que es malo, de la ley? ¿Qué pasa con eso? Que cuando la escritura habla de esos conceptos, los trata. ¿Cómo lo vemos si aceptamos ese abstraccionismo? Pues vemos aplicaciones en la escritura de esos conceptos abstractos
en un relato histórico dado en una fecha específica. Entonces, cuando tenemos esa mentalidad abstraccionista, lo que hacemos es que, la Biblia de la justicia, pero es que habló en ese periodo, en ese momento, o en esta área solamente. Pero la Biblia no puede arrogarse para sí el tener la plenitud de esos conceptos. ¿Entiendes? Claro. Porque no se pueden llevar a cabo materialmente en la historia porque son conceptos que son abstracciones, no tienen nada que ver con la realidad material, Sí, siguiendo es la una historia lógica nada más. griega. Y la Biblia no transmite una verdad absoluta, sino que la Claro. Biblia simplemente relata y cuenta una historia que simplemente nos puede servir de información, pero no la vemos como una fuente de verdad. Uh-huh. Y eso tiene las consecuencias sociales, las consecuencias a tal punto de que lo que está pasando hoy en el mundo es producto de la idea que tiene la iglesia de sí misma y de la palabra de Dios. ¿Me entiendes? A eso voy, hermano. Este es el punto, porque las implicaciones de no tener fe total y completa en la Biblia y en la infalibilidad de la palabra de Dios tiene que llevarnos a creer de que al menos otra institución u otra personalidad es infalible. Es decir, al final nos vamos a tener que someter a algún tipo de institución y si no es a Dios, entonces va a ser un sustituto, es decir, un ídolo, hermano. Claro, fijémonos cómo la iglesia se veía a sí mismo en el siglo tercero o siglo cuarto, me parece, ¿sí? En el concilio de Nicea, cuando empezó la discusión de los arrianos con los ortodoxos, con lo que nosotros hemos heredado en la teología, ¿no? Eh, Fijémonos que la iglesia, cuando empezó este problema, el problema que se identificó fue que si Jesucristo no era el que enviaba al Espíritu junto al Padre, ¿ya? Porque el Espíritu procede tanto del Padre como del Hijo, si se Claro. niega que el Espíritu procede del Hijo y solo del Padre, entonces hay otros canales por los que Dios se revela y por los que Dios entrega el poder En y otras su palabras, Espíritu. si Dios no es inmanente a través de su Espíritu Santo y si Cristo mismo no es inmanente a través de su Espíritu Santo, Dios debe ser inmanente a través de otra forma. Porque si Claro, Dios realmente es inmanente, tiene que ser inmanente a través de otra institución. entonces al establecer que solo Jesucristo es el puente entre Dios y los hombres, y solo a través de Él es que nos proviene el Espíritu de Dios, a través tanto del Padre como del Hijo, y al mismo Claro, tiempo ser Él Dios y hombre, y el único que nos puede ser puente entre Dios y el hombre, vemos que Él es el único que tiene el poder y la majestad y el gobierno absoluto en la historia. ¿Sí? claro. Entonces, la iglesia lo identificó así. ¿Y qué es lo que fue esto para los gobernantes y por decirlo, hablar en lenguaje actual, los estados? ¿Qué es lo que les causó a ellos? Hacerles ver que ellos no son más que simples ministros, nada más que eso, ¿me entienden? Simples sirvientes. Y por tanto, ellos no tienen una autoridad por encima de los individuos, por decirlo así, como que viene de Dios. Están investidos con la divinidad. ¿Entienden? Claro. Porque el Espíritu de Dios solamente viene a través del Hijo. Y si viene a través del Hijo y nos lo da a todos nosotros, pues ¿qué necesidad tenemos de otro puente? ¿Me entienden? Claro. Entonces, a lo que quería decir era, vea lo rico o la riqueza que la iglesia se veía a sí misma. ¿Me entienden? Ser la columna y baluarte de la verdad. Declarar que el Espíritu de Dios solamente procede del Hijo. De que el Hijo, Jesucristo, la cabeza de la iglesia, es el gobernante del universo, de toda la creación. ¿Entienden? Entonces, la responsabilidad del cuerpo de Cristo como reyes y sacerdotes es una responsabilidad inmensa ante el mundo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esta herencia, la herencia de Calcedonia, ha sido olvidada. ¿Por qué? Porque hemos ahondado en lo que decíamos al principio, ¿no? En el abstraccionismo, en el reduccionismo, Sí, que sería también el neoplatonismo, que de eso se trata el neoplatonismo, el de diferenciar las cosas del mundo material y el inmaterial de manera claro. grandísima. Entonces, ¿qué es lo que ha llevado en la práctica en este mundo a las consecuencias que ha tenido? Es que la iglesia ya no se ve a sí misma como la agencia de la verdad, la agencia de alumbrar este mundo, de traer la verdad, la justicia,
el verdadero amor, la verdadera definición de la justicia, de la paz, de todas esas cosas, ya no se ve a sí misma como esa agencia. Mucho Claro. menos se ve a sí misma como la agencia preservadora de este mundo, ¿no? Y al no verse así, no va a actuar así, no le va a preocupar. ¿Por qué? Claro. Porque es otra agencia la que se debe encargar de tal misión, digamos, de ser la luz y de ser la preservadora del mundo, ¿no? Entonces, cuando vemos este mundo en la situación en la que está, acá en Chile, a fines del año pasado empezó una revuelta en la que hubo mucha violencia, destrucción, lo mismo que está pasando en estos momentos en Estados Unidos, lo que pasó en Nicaragua, ¿no? Nicaragua, España Nicaragua, hace poco. en todos lados. Cuando vemos el mundo como está, nosotros lo que estamos viendo es las consecuencias de algo. Y alguien es el responsable de lo que está pasando en el mundo entero, ¿no? De lo que está pasando en el mundo. Alguien es el responsable. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? No se identifica a sí misma como la responsable. ¿Por qué? Porque ella no se identifica como la sal, como la luz de este mundo, como la columna y baluarte de la verdad. No se identifica a sí misma como esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empezamos a identificar el problema y que no, que son los estados, que son los gobiernos, que son los políticos, que son tal o cual cosa. Pero la iglesia no, la iglesia nunca. Y ahí si alguien se atreve a decir que la iglesia es la responsable, porque la acusación que me han hecho cuando yo declaro que la iglesia es la principal y única responsable en realidad, me ha hecho la acusación es que yo no trato con la dignidad que se merece la iglesia. ¿Entiendes? Entonces, esto ha llegado a tal punto, hermano, que yo he visto la relación que hay entre nuestro tiempo y el Israel cautivo, Judá Exactamente. cautivo, en la que ellos mismos se veían a sí mismos como el pueblo escogido de Dios, el pueblo digno, que Claro. eran superiores a los paganos, ¿no? A la chusma, ¿no? Entonces, cuando Jesucristo empezó, o los profetas empezaron a recriminarlos y empezaron a acusarlos de quebrantadores del pacto, de violadores de la ley de Dios, de prostitutas, de rameras, ellos, ¿qué es lo Esto que es, hacían? Se ofendían. esto es prácticamente inconcebible para la iglesia hoy, hermano. Es decir, Claro, la retroalimentación, por lo menos que yo he tenido, es que no, hermano, no debemos de tratar a la iglesia de esa manera. Quizás tratémosla con misericordia, enseñándoles lo que debe ser y lo que deben aprender para poder ser y hacer. Y estoy totalmente de acuerdo, sí es necesario la enseñanza. Sin embargo, la reprensión no es contradictoria al amor de Dios y a la corrección del Señor. Es decir, la corrección es absolutamente parte del amor de Dios. Y veo que la iglesia está muy ensimismada, está muy como en una burbuja y prácticamente cualquier tipo de amenaza que ella pueda identificar o pueda identificar algún tipo de reprensión, automáticamente la va a rechazar. Y esto va a hacer que las consecuencias sigan profundizándose cada vez más en la sociedad porque prácticamente está en una burbuja. claro. Porque fijémonos, ¿cómo el mundo va a identificar el problema si el mundo, si el mundo El mundo no no tiene la tiene capacidad? base, no No tiene la tiene, no tiene. base, no tiene la verdad para poder definir eh, qué es justicia verdaderamente. Y Claro, no sabe qué claro. hacer y no sabe cómo reaccionar ante lo que está sucediendo en la nación. Y como decía al principio, con este problema del reduccionismo y del abstraccionismo, lo que ha hecho los procesos que se han llevado a cabo es que como se ha reducido el rol de la iglesia y los conceptos se han dejado aparte de Dios y por tanto ya no es un área de la iglesia, eh, lo que ha hecho es que ya la iglesia no se ve a sí mismo como el ministerio también de la misericordia, como el ministerio de los huérfanos, de la viuda, del pobre, del menesteroso, del enfermo, ya no. ¿Y qué es lo que ha hecho? Y de aquí es cuando yo empiezo a mostrar la prostitución de la iglesia, porque la iglesia se ha transformado en una verdadera ramera. ¿Por qué? Porque su rol ante su esposo, que es Cristo, nuestro Señor, Dios, Dios nos envió un rol. ¿Y nosotros qué es lo que hemos hecho? Abandonado ese rol, ese ministerio de misericordia, y se lo hemos entregado abiertamente al Estado, que el Estado y sus agencias burocráticas se encarguen
de estos ministerios como son el Ministerio de la Misericordia, la salud, los huérfanos, los pobres, etcétera, etcétera. Recuerdo una vez en una iglesia reformada histórica acá en Chile que se jacta de tener 150 años de historia, ¿no? En este país, en Chile. Estaba yo con el pastor llegando, estábamos justo en el pasillo de la iglesia, una iglesia más o menos bonita, no tan linda como otras, pero era más o menos bonita, bien construida, ¿no? Y entra una persona del sur de Chile que estaba en pobreza y que vino a buscar oportunidades acá, y entra a la iglesia buscando salvación. Pero claro, para las mentes reduccionistas y abstraccionistas, la salvación no es alimento, no es abrigo, no es... No, 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 eso se reduce a la salvación del... Wow, Repite la oración wow. conmigo y ya, ya. Entonces llegó este hombre y yo estaba justo con el pastor conversando y el hombre llegó pidiendo ayuda, que no sabía dónde quedarse, él vino a buscar oportunidad de trabajo, pero no tiene dónde quedarse y no tiene alimento, nada. ¿Y Wow. sabe lo que hizo el pastor? Y esto me llamó, yo me sentí en ese momento muy mal y me sentía aparte. El pastor le dijo, mire, ¿sabes qué? Aquí, en esa dirección, hacia allá, en tal o cual Wow. lugar, hay una agencia del Estado que se encarga de recibir a los que están en situación de calle. Anda para allá. Que en ese momento yo me sentí sucio, porque yo era parte de esto, yo estoy en esto, y me Claro. sentí tan sucio, y claro, ahora entendía después de estudiar, de analizar qué está pasando, que claro, como hemos reducido todos los conceptos, como hemos abstraído todas las cosas, la salvación no es dar un abrigo, dar techo, dar Claro. alimento, no, porque el cuerpo no vale nada. No, porque Claro. somos neoplatonistas, ¿no? Los materiales Completamente. nada que ver, ¿no? Entonces, esto no. Y él no estaba buscando salvación, no, yo no tenía que por qué predicarle, ¿me entiendes? Mi Entonces, única a lo que función en lleva, ese momento era predicar el evangelio. ¿entiendes? ¿No? A lo que se ha reducido, es impresionante, y esto estamos hablando no solo de iglesias reformadas, de un montón de tipos Y de es iglesias. una tristeza, hermano, porque vemos en la escritura, Jesús, por supuesto que hablaba del reino de Dios, por supuesto que hablaba salvación del reino de las tinieblas, sanaba enfermos, eh, liberaba a los cautivos de que estaban atados con demonios, etcétera. Es decir, sí, la salvación es parte de esto, pero también alimentaba a la gente que lo seguía. Y después lo recriminaba por no ser verdaderamente sus discípulos, pero igual les daba de comer. Es decir, vemos frecuentemente en las escrituras un ejemplo de Jesucristo teniendo un ministerio muchísimo más amplio de lo que lo hemos reducido el día de hoy. Claro, exactamente. Y como se ha reducido tanto la misión de la iglesia, pues resulta, y esto es muy interesante, Ruduni este pensamiento siempre lo lleva a cabo, y de verdad que es muy, muy intenso, muy profundo. Cuando tú abandonas un área o un concepto, por ejemplo, la infabilidad, cuando tú niegas la infabilidad en las escrituras, no es que la infabilidad deja de existir, sino que Por se supuesto, traslada. El ser por humano lo supuesto. que hace en su idolatría, traslada esa infabilidad a otro lugar. Por ejemplo, puede ser en nuestros días la razón, o los científicos, o los políticos, el Estado, lo que diga la prensa, etcétera, etcétera. O precisamente la seguridad social reemplaza al ministerio de la iglesia de la sanidad. A El eso quería ir. welfare, Claro, a eso quería ir, ¿no? Entonces, cuando la iglesia, que fue la pionera en el mundo, la pionera en entregar estos ministerios de misericordia, la ayuda al huérfano, por ejemplo, en los tiempos de Roma, cuando abortar a los niños recién nacidos, si no le agradaba al padre, o si tenía algún problema físico, o si era una niña comúnmente, o no querían tener más hijos, simplemente botaban al niño, lo botaban en las fosas. ¿Y qué es lo que hacían los cristianos? Ir y rescatar a esos hijos y entre la comunidad, que se reconocían como comunidad ellos, se sin tener repartían. un edificio, se repartían los niños y ¿qué familia tiene más espacio? Ya aquí. Y se apoyaban entre todos, ¿no? Y se ayudaban con qué? Con los diezmos y la ofrenda, se apoyaban entre ellos cuando habían necesidades para alimentar a estos niños huérfanos o a los enfermos. Fue la pionera en estos ministerios, que sería el de la salud, los hospitales fueron creados por los cristianos, los orfanatos, todo lo que vemos que hoy se ha arrogado el Estado para sí como ministerio y como monopolio, Claro, eh, todo eso fue traído por la iglesia, que se veía a sí misma como la luz y la preservación de este mundo, como predicando un evangelio, pero un evangelio del reino. No es que
comúnmente que hoy con este abstraccionismo y reduccionismo creemos que el reino, cuando Jesucristo le dijo a Pilatos que mi reino no es de este mundo, no tiene nada que ver con este mundo, ¿no? Claro, No, el origen del reino de nuestro claro, Señor no tiene origen en el mundo, claro, caído, pecador, o la creación, no. Su origen es la divinidad, lo eterno. claro, Entonces, ese gobierno trasciende al gobierno de los hombres y por tanto está por encima y los hombres deben someterse a ese reino. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, cuando reducimos todas las cosas que hace la iglesia, se abstrae, se retira del mundo. Entonces, por eso es que hoy en día vemos, por ejemplo, en donde vivo yo, hay por lo menos una iglesia en cada cuadra. Por lo menos, claro, a veces hay 3, 4 iglesias. Pero claro, ¿qué repercusión tiene en la sociedad? Ninguna, porque se encierran ahí adentro. ¿Me entiendes? claro, Y no es porque lo intentaron y no le salió. No, no, no. Es que no, ni siquiera lo intentan porque no creen que esa es su misión. ¿Me claro, entiendes? Si usted hace una empresa, por ejemplo, usted tiene que en su empresa proponerse las metas, la misión de la empresa y luego de un periodo del ejercicio, usted va a ver cuáles son las utilidades de esa empresa según las metas que se impuso. Y si tú pones tus metas a que simplemente te vas a encerrar en 4 paredes y vas a tener ahí lo que llaman hoy en día el culto y la liturgia en sí mismo, como esa es la meta nomás, entonces vas a llegar al final del periodo y vas a decir, cumplimos. ¿Por qué? Porque mi meta era simplemente tener una reunión claro, y tener una liturgia. Cumplí con mi meta. Pero luego, cuando uno ve las escrituras y ve las metas que Dios le entrega a la iglesia, estoy haciendo un análisis como empresario, como claro. económico, ¿no? Una Las metas que analogía le da, empresarial. las metas que Dios le entrega a la iglesia, vemos que esas metas son mundiales, son metas que tienen una repercusión en la historia misma de la humanidad. ¿Bien? Entonces, vemos algo Claro, en la escritura, vemos algo en la escritura tremendamente glorioso, de que es la iglesia de Cristo, que dice Jesucristo que ni las paredes del infierno, perdón, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia, y yo lo que sé con esa analogía, yo nunca he visto que algún ejército pelee con puertas, ¿no? Que vaya a enfrentar al otro ejército y ataque con las puertas, ¿no? No, la analogía nos dice que la iglesia está militando y avanzando a tal punto que llega hasta las puertas del infierno y las puertas del infierno no claro, pueden tenerse ante por la supuesto. embestida de la iglesia, ¿entiendes? Pero ¿qué es lo que Por- estamos haciendo? Estamos ensimismados nosotros, encerrados. claro. Por supuesto, la analogía que veo en Mateo 16 es prácticamente un ejército llegando a la fortaleza y está ya a las puertas del ejército enemigo y está derribando esas puertas para entrar y destruir por completo y saquear el botín, sacar el botín de su enemigo. Hermano, yo he visto y he escuchado por muchos años a muchos hermanos que han estado compartiendo este tema acerca de qué es la misión de la iglesia, qué es ser iglesia. Y muchos se han visto totalmente frustrados por el hecho de que la iglesia no parece no despertar. Parece que la iglesia no está escuchando, parece que tiene comezón de oír en entender qué es lo que Dios los ha llamado a hacer. Claro. Y en este sentido, yo quisiera hablar acerca de si los líderes están funcionando como un obstáculo para que la iglesia pueda entender lo que es ser iglesia. Y o si por el contrario ellos mismos son parte de esta ignorancia absoluta y que simplemente serán acusados de ignorancia y por lo tanto las implicaciones las consecuencias que va a tener en la iglesia es que prácticamente ninguno de la congregación va a aprender qué es ser iglesia desde su posición, desde lo que es en el día a día, de lunes a viernes, en su trabajo, en su negocio, etcétera. Bueno, fijémonos que el reduccionismo ha actuado muy, muy fuertemente en la iglesia, a tal punto que hoy en día lo que identificamos como iglesia en prácticamente todas las denominaciones eh, es confundir iglesia con la institución que está formada por el edificio, por decirlo así, el lugar donde se reúne, y los oficiales, que son como el pastor o el grupo de pastores, el presbiterio. Y eso es lo que confundimos hoy en día con la iglesia, ¿no? Si no hay eso en una ciudad, no hay iglesia, por más que hayan creyentes.
en esa ciudad, ¿me entiendes? Entonces, hemos reducido lo que es la iglesia a una institución con un cuerpo de oficiales, ¿me entiendes? Y además de eso, como hemos visto que la iglesia es reducida a eso, creemos que nosotros, los creyentes, debemos servir a eso y debemos someternos a eso y debemos girar en torno a eso. Pero cuando vemos en las escrituras, vemos que la misión de estos dones que Dios ha dado, porque a mí se me ha acusado que yo niego el pastorado, que yo niego estos dones que Cristo ha dado, cuando vemos que esa es la misión de que todo gira en torno a ellos, se está, que no es así. se está desvirtuando la misión y Claro, el propósito por el cual Dios dio estos dones. Fijémonos en Efesios capítulo 4, una lectura rápida, nos dice que Cristo, cuando subió, resucitó, llevó cautiva la cautividad, ¿no? Los libertó al pueblo, a su pueblo, ¿no? Y dio dones a los hombres. Y esos dones se nos dice que son los pastores, los maestros, los apóstoles, los evangelistas. Pero ¿con qué propósito dio esos dones? Efesios mismo lo dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, no claro, para que los santos sirvan a los que están en el ministerio, sino que claro. fíjense, el llamado, la vocación que tenemos todos los cristianos es a ser ministros. Como usted, mi hermano, lo decía al principio, que antes de grabar, parece, o al principio, que nosotros tenemos una vocación, somos ¿cómo es la palabra que usó? ¿Cómo se llama este programa? Se me olvidó el nombre. Embajadores. Embajadores. Somos embajadores, somos ministros del reino de Dios, todos y cada uno de los creyentes en Cristo, todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo. Y para eso Dios ha dado estos dones, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que no son solo los pastores, los maestros los que edifican el Claro. cuerpo de Cristo, sino que somos todos. Ellos son los que nos van guiando cuando pequeños, formando, pero con el objeto de qué? De que ya no seamos, como dice Efesios, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre. O sea, el propósito es que nos enseñen a discernir, que nos enseñen la palabra de Dios, que nos enseñen a juzgar por nosotros mismos y no a depender de ellos. Pero como hemos reducido el propósito de la iglesia a ser una institución positiva, una institución creada por hombres, entonces todo tiene que girar en torno a ellos y debemos depender de ellos. A tal punto que, por ejemplo, oye, tú tienes tu pastor y tú no le vas a rendir cuenta a tu pastor. Oye, cuando es todo lo contrario, se supone que el pastor es el que está formando, llevando a los creyentes a que sean como ellos. Y es que Como de, y es que el concepto también de don, hermano, ha sido reducido también, porque los dones del Espíritu Santo o los dones de Cristo no son solamente reducidos a los 5 ministerios, a pastor, apóstol, etcétera. Es decir, Dios ha repartido dones a todos los hombres. Todos los hombres tienen dones que deben de poner en funcionamiento, por supuesto, y con el objetivo de edificar la iglesia. No solamente el pastor es el único que puede echar a andar y ejercitar esos dones, sino que todos los cristianos tenemos dones, o todos los hombres tienen dones, que se supone deben someterlos a Cristo para la edificación de los demás. es que ese es el rol exactamente de los apóstoles y de los pastores, es el de mostrar a la iglesia que tenemos esta responsabilidad, que tenemos este ministerio, porque ellos nos tienen que preparar, o ellos tienen que preparar a todos los creyentes para el ministerio de la iglesia. Claro, por eso es que hay don de sanidades, por eso es que hay don de misericordia, precisamente porque al negar de que el Espíritu Santo le reparte dones a todos los hombres y a todos los creyentes como Él quiere, hace que la iglesia esté totalmente inactiva. O sea, no tengo nada que hacer y por ende, como usted mencionó, esas funciones van a ser ejecutadas por otra institución. Si la iglesia no lo hace, otra institución lo va a hacer. Pero fíjese que cuando reducimos la iglesia a esa institución humana, positivista, cuando vemos tratamos de poner en práctica esto, que los pastores deberían hacer, que todos los creyentes lleguen a ser a su misma estatura o lleguen a tal punto de que llegan a estar preparados para el ministerio, como hemos reducido
el ministerio, la iglesia, a lo que es eso, unos oficiales y una institución positiva, entonces no les conviene a los pastores preparar a los hermanos para que los reemplacen, porque si no Claro, pierden su trabajo, ¿entiendes? Pierden su claro. trabajo, entonces Tengo, es conveniente que los mantengan pequeñitos, ¿no? Es conveniente que no los... eso que está diciendo usted, hermano, no es algo eh, muy popular, porque en Nicaragua yo he trabajado con un pastor que ha sido históricamente su ministerio de pastor y después estuvo trabajando en agencias misioneras y estuvo trabajando formando misioneros para otras naciones. eh, y también ha dicho esto con respecto a los pastores. Y la reacción ha sido exactamente la misma. Entonces, no sé qué está pasando. Algo está sucediendo en Chile o en Nicaragua. Tenemos una situación cultural parecida. ¿O es que realmente y por qué realmente esta reacción de los pastores y de los ministros presbíteros de que realmente no ven en la iglesia me refiero a todos los hermanos, como un organismo vivo que funciona, se alimenta, se ayudan unos a otros mutuamente? No ven en ellos como embajadores de Cristo que pueden funcionar como funcionarios, ¿no? Como hacer de funcionarios en este reino de Dios en la tierra. ¿Qué pasa? ¿Por qué estos hermanos reaccionan de la misma manera? ¿Será una casualidad? ¿Nos parecemos mucho? ¿Qué cree usted que está pasando en el liderazgo que no está funcionando para edificar a los creyentes? Es que, bueno, como decía un libro de Artimer Motler, creo que se llama, las ideas tienen consecuencias, ¿no? Claro, Y, y cuando reducimos la iglesia a ese propósito, el que le había dicho, se reduce el trabajo para los claro. ministros, ¿no? de la iglesia, ¿no? Entonces no conviene hacer eso, hay que hacer un cambio y hay que adaptar toda la eclesiología a estas presuposiciones, a estas ideas, ¿no? Y entonces cuando presentamos la visión del reino de la iglesia, esa visión bíblica del reino, pues es un choque porque los pastores han sido toda su vida y claro, igual hay que ver humanamente, entender, ¿no? Y claro, está en peligro su ministerio, su fuente de ingresos, etcétera, todo eso, ¿no? Entonces, la reacción siempre va a ser de negacionismo, de negar. ¿no? Y de que está todo bien, porque para ellos está todo bien, porque fijémonos, si tú, como le decía al principio, si tú te impones esas metas, esa misión Claro, al principio y las estás cumpliendo, está bien. Que venga alguien a decirme que ha estado mal, no, pues, si tengo libros de teología que me respaldan, tengo sí, una no, tradición que me es respalda. duro, es duro edificar una torre y que al final te digan prácticamente todo lo que has hecho va a ser derribado. Pero eso es lo que plantean las escrituras, que nuestras obras van a ser probadas y vamos a llegar un día a entregar cuentas al Señor y el Señor o va a ser purificada nuestra obra como el oro o va a ser quemada como hojarasca. Fíjate, hermano, que las consecuencias sociales de esta visión, de esta abstracción y este reduccionismo, son las que la iglesia hoy en día no tiene respuesta para nada de los problemas de este mundo. Parte de la iglesia que quiere dar respuesta la va a dar en términos de este mundo, no en términos de la palabra de Dios, porque obviamente la palabra de Dios no tiene nada que ver con el área social, ¿no? La palabra de Dios tiene que ver con el área de la iglesia, porque estamos reduciendo todo, extrayendo todas Claro, las cosas, ¿no? Entonces, fijémonos que los sermones, yo me di un breve trabajo de buscar qué es lo que se está predicando hoy en día en las iglesias, ahora, en estos momentos, que está pasando todas estas cosas. Hermano, están predicando acerca de lo que es el bautismo, predicando acerca de lo que es el no dejar de congregarse, predicando rudimentos claro, de Cristo, cosas que ya deberían ser todas entendidas y todas que ya debería haber estado dentro de la formación del discipulado de cada uno de los miembros de la iglesia, ¿no? Y que ya eso no debería estar en cuestión, no se debería cuestionar, ¿no? Y luego yo veo esa situación de la iglesia y veo las escrituras que nos dicen, por ejemplo, en 2 de Corintios, que nosotros estamos en una milicia, estamos en una guerra, ¿ya? Que no es según la carne, no militamos según la carne, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 10. Dice que, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La carne es la idea de lo caído, de cómo reaccionaría el mundo caído ante un problema, ¿no?
con las armas, con la violencia, etcétera, etcétera. No, sino según el estándar de Dios. Porque las armas de nuestra milicia, sí militamos, sí tenemos armas, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, si tú tienes un ejército, todo ese ejército está batallando, no solamente los generales. Claro. Los generales están preparando al ejército para la batalla, y esta batalla es espiritual. Y si tú no tienes preparada a la iglesia para esta batalla y para dar respuesta a este mundo, sino que lo que has hecho es crear una teoría que te justifica que tú no des respuesta, sino que la respuesta la tiene que dar otras agencias que no son la iglesia, pues eso es lo que yo veo en la escritura, que es la prostitución del pueblo de Dios, que se ha convertido en una ramera, se ha prostituido con otros amantes, ha ido a buscar la idolatría en otras fuentes, adorar otras cosas, a tener otros amantes y dejar su responsabilidad y entregársela a otras agencias. ¿Entiendes? Ya la iglesia no se encarga de estas cosas. Es decir, este texto, cuando se estudia en las iglesias, se estudia de forma reduccionista. Estamos hablando simplemente de que de cosas, que la salvación es por gracia. Y eso debemos pelear por eso, sí, es por gracia. Y la regeneración es por gracia, y la justicia que nos llega es por gracia, no es porque nos la ganamos. Y esa justicia la tenemos que alumbrar al mundo, tenemos que transformar al mundo a través de la gracia gobernadora y soberana de Dios. ¿Entiendes? Entonces, el reduccionismo ha traído unas consecuencias fatales a la iglesia, a tal punto que, como decíamos al principio, con esto le doy la palabra, hermano, como decíamos al principio, la condición del mundo en estos momentos de convulsión en todo el mundo es responsabilidad única de la iglesia, porque Dios no le va a pedir cuentas, por ejemplo, a los paganos. Jesucristo nunca le vino a pedir cuentas a los romanos, al César. ¿Qué has hecho tú? No, porque ellos son impíos, estaban caídos, no se podía esperar nada justo de ellos. ¿A quién fue a los que más recriminó y a los que más condenó? A aquellos a los que se decían el pueblo de Dios y a aquellos a los que Dios le había entregado su palabra, su ley, su gobierno, todo lo que el apóstol Pablo nos dice que Dios le entregó a Israel en el capítulo 9. Claro. Los pactos, la palabra, la ley, todo. A ellos recriminó. Entonces, ellos eran los responsables. Hoy en día la iglesia es la responsable de la condición de este mundo. Esto me lleva a pensar, cada vez que yo hago un estudio de la historia, siempre trato de estudiar qué estaba haciendo la historia en ese momento. Es decir, si tuvimos una guerra mundial, que es un hecho de que sucedió y hay detalles acerca de la Segunda Guerra Mundial, pero para entender e interpretar la historia, es importante entender qué Dios dice en su palabra al respecto de lo que pasa en el mundo. Y también qué está supuesto a hacer su pueblo en esas situaciones. Es decir, cuando Israel tuvo algún tipo de cautiverio o de asediamiento dentro de sus murallas, algo estaba pasando en Israel, algo había hecho Israel o dejado de hacer. Y siempre Dios estaba diciendo a Israel o estaba hablando a través de sus profetas de qué debían hacer. Es decir, siempre es importante lo que Dios dice y también lo que el pueblo de Dios está supuesto a hacer. Y hoy veo, analizando el contexto de hoy, veo coronavirus, en Estados Unidos una reciente protesta contra este asesinato atroz de este hombre, George Floyd. Veo protestas en Colombia, en Chile recientemente, Nicaragua. Veo una convulsión social absolutamente alarmante. Y lo que veo de la iglesia y las respuestas que está dando la iglesia es que se está asociando más bien a los discursos que tienen ciertos grupos políticos. Pueden ser de izquierda, pueden ser de derecha, pueden ser liberales, conservadores, socialistas, pero más de alguna conexión o vínculo o coincidencia tienen con estas posiciones. O sea, que al contrario de desmarcarse absolutamente del discurso que puedan tener estas agencias, instituciones, partidos, prácticamente se está secundando la palabra de esto. Si hay estallidos sociales en Colombia, pues entonces algunos optarán por
por decir, es que hay una injusticia social y el Estado debe ayudar a los pobres, etcétera, y en Chile lo mismo, y en Nicaragua puede ser otra posición. Es decir, la Iglesia no se ha desmarcado de esto y no ha dado una respuesta diferenciada. Uh-huh. Esto es producto de lo que venimos hablando, es eso, es como cuando la Iglesia ya se desligó de los ministerios que Dios le había entregado, ¿sí? Se desligó y puso en operación lo que sería el abstraccionismo, el reduccionismo. Hoy en día, después de un largo desarrollo teológico, digo entre comillas teológico, de una, digamos, un trabajo teológico de justificar este abandono de la Iglesia de sus responsabilidades, la Iglesia lo tiene muy en su conciencia, esto que así deberían ser las cosas, ¿no? Entonces, cuando se presentan estos problemas, la causa de los problemas está en la política, ¿no? O si no está en la política, está en que estos no se someten a la política. Esas son las dos formas de verlo, ¿no? Los conservadores hoy en día... O podría ser no solamente la causa, sino la solución de este problema solamente está en la esfera política, claro, y solo los políticos pueden. Es que como hemos rechazado en la práctica lo que es la luz de la palabra de Dios y el poder de la Iglesia de preservar este mundo, entonces se ha trasladado eso, como decía Ruth Dooney, todas esas agencias se trasladaron al Estado. Entonces, como se trasladaron al Estado, ¿qué es lo que pasa? Que los cristianos hoy en día empiezan a dividirse en dos. Están los que dicen que las instituciones como el Estado y la política son las que son encargadas del orden, de la paz, de la justicia, etcétera, ¿no? Lo que serían los conservadores. Y están la otra ala, que sería, digamos, los cristianos socialistas, diciendo que el Estado debería dar sueldo prácticamente, debería encargarse de absolutamente todas las cosas, de la salud, de la educación, de todo, ¿no? Y ahí se dividen, ¿por qué? Porque ellos ven que esos ministerios están en el Estado. Las dos alas están de acuerdo. O si lo queremos decir a niveles globales, tanto la derecha como la izquierda están de acuerdo. ¿Me entiendes? Están de acuerdo en que la agencia que resuelve este asunto no es la Iglesia. Exactamente. Y que esa agencia es el Estado o la política, ¿verdad? Entonces, fíjense que todo ese pensamiento está gobernado por esto, por este abstraccionismo y este reduccionismo que se ha desarrollado por siglos, no es que salió de un día para otro, ¿no? Aquí había mucho trabajo de escritos, de predicación, de estudio, todo ese desarrollo teológico que hubo, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que se lleva a cabo? Es que ya no es Dios y el Espíritu el que trae la regeneración a una sociedad, el que trae la paz, el que trae la justicia, el que trae la libertad. No, ya no es Dios, sino que es la agencia de la política. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Negando Calcedonia. Como decía al principio, ¿se recuerda? Estamos negando Calcedonia. La paz, la justicia, la libertad no viene por el Espíritu. No es como decía, por ejemplo, el apóstol Pablo, que donde hay libertad, allí está el Espíritu de Dios. No, donde hay libertad, ahí hay un gobierno de derecha. Donde hay libertad, ahí hay un gobierno de izquierda, no sé, depende del lugar. Y todos estos conceptos como libertad, justicia, al final terminan siendo relativos porque es la institución que está a cargo de defender tanto justicia como libertad lo que le da el verdadero significado que ellos quieren que los demás entiendan por libertad y justicia dentro de sus términos. Es que esa institución, lo que sería el Estado, esa institución es la única legítima de traer esa abstracción de lo que es justicia a la historia. La única legítima, la que tiene el monopolio de interpretar eso, ¿no? Entonces, todo depende de quién está en el poder. Si están los de derecha, van a decir que la justicia es así. Si están los de izquierda, van a decir que la justicia es de esta otra forma, ¿no? Entonces, los dos están de acuerdo en que la justicia no viene de Dios. ¿No? Los de derecha y los conservadores. Que se materializa en este mundo y se aplica en este mundo, no es a través de Dios ni a través de la Iglesia, no es esa institución. No es a través del Espíritu de Dios, no es a través del Espíritu. En eso están de acuerdo izquierda y derecha. Y los conservadores que usan el nombre de Dios en vano, porque eso lo hacen, y que tienen mayor condenación que los de la izquierda, porque por lo menos los de la izquierda son abiertamente pecadores y abiertamente, digamos, fornicarios, adúlteros, todo lo que quieran, ¿no?
Bueno, Donald Trump también es abiertamente adúltero, pero, pero bueno. Fíjate que los conservadores usan el nombre de Dios en vano, pero Dios es como ese ancianito que los aprueba, que les dice muy bien, están haciendo bien, van por buen camino, pero no es el soberano, el legislador, la fuente de la Claro, ley, la verdad. No, 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 no. Es solamente es usar el nombre de Dios para parecer o tener imagen de piedad, ¿no? claro, Pero es una falsa piedad. es una falsa eh, piedad, es una falsa piedad, que niega la sí eficacia de la piedad. que sirve, que la usan para manipular a sus votantes. Es decir, si sos cristiano, deberías ser conservador. Y lo mismo Claro. hacen los socialistas, ¿no? Si sos cristiano, deberías ser socialista porque nosotros somos los que estamos preocupados por los pobres. Es una falsa piedad, es una política de culpa, como decía Rushdoony, que usan este discurso para lograr obtener poder y que la iglesia le ceda el poder. Claro, y todo basado en que es la institución del Estado la única que posee el monopolio de lo que sería la justicia, el monopolio incluso el monopolio de la violencia, el monopolio de la seguridad, el monopolio Claro, del dinero, el monopolio de todas las cosas importantes y trascendentes en una sociedad están en el monopolio del Estado. claro. Fijémonos que la prostitución o la prostitución idolatría de la iglesia con el Estado, lo que ha llevado es que el Estado le ha quitado todo a la iglesia. Como decía, por ejemplo, Ezequiel o Jeremías, Ezequiel, Ezequiel decía que las fornicaciones que ustedes han tenido con sus amantes son tan viles, tan horrendas, que ustedes no son como las demás prostitutas, que las otras prostitutas por lo menos tenían un pago. No, no, no. Ustedes le han entregado todo a sus amantes. así es. Y eso es lo que ha hecho la iglesia hoy en día, le ha entregado todo, todo. ¿Hay una esfera en la sociedad en la que le pertenezca a la iglesia hoy en día? En el sentido no legal, no en el sentido constitucional, sino en el sentido de verdad, en el que en la Claro, sociedad, cuando se habla en esta esfera, no, es que ahí la iglesia es la que tiene la palabra. No, toda la sociedad, o sea, la iglesia ha sido trasladada, el concepto de iglesia como religioso ha sido trasladado de la iglesia cristiana a lo que es el Estado hoy en día. El Estado hoy en día es la iglesia del humanismo, claro, es donde están los sacerdotes de esta religión, ¿entiendes? Entonces, claro, defender tal institución es defender el humanismo, es defender una religión alternativa a la que es la cristiana. Es por eso que tienen otra ley, es por eso que tienen otra palabra, otra definición de justicia, de misericordia, otras agencias tienen de misericordia y de justicia. Entonces, vemos que las consecuencias de este abstraccionismo y este reduccionismo han llevado a que la iglesia sea inútil y se cumpla la palabra del pacto, porque nuevamente, cuando nosotros vemos que la situación del mundo está como está, debemos entender que la responsable es la iglesia. Y la condición de la iglesia, vamos a ver que, cómo está según el pacto, ¿no? Si uno ve, claro. Con sus sanciones y exactamente, ¿no? Uno ve la condición del mundo, ¿cómo es que sabe cuál es el responsable de la condición del mundo? Ya sea si que anda en orden y en paz, o si anda en caos y en desorden, vemos que la responsable es la iglesia. Y la condición de la iglesia, sabemos cómo es si la analizamos a la luz del pacto, ¿entiendes? claro, Y el pacto que nos entregó nuestro Dios a su iglesia, que lo repitió, lo dio en el Sinaí, y lo volvió a proclamar nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, por ejemplo, al final del Sermón del Monte, cuando dice que aquel que escucha mi palabra y la pone por obra, lo compararé a uno que construyó su casa sobre la roca y todo lo que pasó se mantuvo firme. Pero uno que no escuchó mi palabra y no la pone por obra, o que la escuchó y no la pone por obra, lo compararé a uno que construyó su casa sobre la arena. Y las consecuencias son terribles. Está proclamando simplemente, nuevamente, estableciendo la vigencia del pacto de Dios. Y si uno lee Deuteronomio capítulo 28, uno ve que las bendiciones son del versículo 1 al 14 y del 15 hasta el final, que son varios versículos, no son pocos, hermano, son varios, son las maldiciones. Y las maldiciones son muy materiales, al mismo tiempo que claro, las bendiciones son muy materiales también. claro, ¿Mm? así es. Entonces, veamos la condición de la iglesia hoy en día y vamos a ver que está en la condición de quebrantadora del pacto, en la posición de quebrantador del pacto, porque no se ha sometido a la justicia de Dios, no se ha sometido al estándar de Dios, al pacto de Dios. ¿Entiendes?
Dos últimas preguntas, hermano, para finalizar la entrevista que ha estado fabulosa. En mi quehacer, en mi quehacer, yo trabajo con la Hermandad Iberoamericana de Misiones Fronterizas, con el hermano Randy Sperger, que es el director, y estamos trabajando en misiones y estamos discipulando a nuevos creyentes o hermanos que por supuesto, tienen alguna congregación o tienen algún vínculo con alguna iglesia o una iglesia local, como se llama hoy en día. Eh, pero a muchos de ellos les cuesta romper todos estos esquemas y estos moldes de los que hemos estado hablando a lo largo de toda esta entrevista. Y se ven como retados éticamente a poder responder de una manera y entender lo que es la misión de una manera diferente. Y hemos visto que muchos de los hermanos que tienen años siendo cristianos, o muchos pastores en sí, por ejemplo, el hermano Randy y el hermano Alfredo Martínez en Nicaragua han trabajado con pastores y las respuestas a llevar a la iglesia a funcionar como lo que es han sido bastante pobres. Sin embargo, en mi quehacer, yo me he enfocado más en nuevas generaciones y he trabajado más con jóvenes. Y la respuesta ha sido totalmente lo contrario. Los jóvenes están muchísimo más despiertos a escuchar esto, son mucho más moldeables, son mucho más curiosos. Por otro lado, hay muchas corrientes en el mundo actualmente, como por ejemplo lo que está pasando en Estados Unidos, Black Lives Matter, que este tipo de cosas a ellos les interesa, quieren escuchar qué pasa. Realmente hay un problema en Estados Unidos con la raza negra, hay un racismo sistémico, queremos saber, y por supuesto estas respuestas no las encuentran en sus congregaciones, como usted dice, están predicando rudimentos. Entonces estas cosas no las escuchan, no tienen una fuente donde puedan llegar y sacar verdad para poder hacer algo. Entonces mi pregunta a usted es muy personal, porque he visto que ha sido muy criticado por esta jerarquía, ¿no? En donde dice, hermano, ¿qué hermano no se está congregando en absolutamente en ningún lugar y no pertenece a ninguna institución, etcétera? Pero si volvemos a las escrituras, vemos que hay discipulado formal, tanto como discipulado informal dentro de las escrituras. Y era un discipulado muy ocasional y muy espontáneo en las casas de los creyentes y discipulando. Es decir, a usted lo he visto como un discipulador, como un maestro. ¿Y cuál es esta estrategia a la vista que la iglesia no está escuchando estas reprensiones de parte del Señor? ¿Cuál ha sido su estrategia en su ministerio y en su llamado? Bueno, tendríamos que hacer un nuevo programa, ¿no? Pero, yo, Rápidamente, después lo podemos dejar para sí, otra ocasión. yo participé mucho en iglesia, yo fui miembro comulgante de iglesia y daba mi diezmo y todas esas cosas, ¿no? Pero la verdad es que nunca terminaron bien las cosas, a pesar de que a mí ninguna iglesia de las que participé, que fueron entre ellas bautistas tradicionales, bautistas reformadas, presbiterianas y anglicanas. En ninguna de esas iglesias a mí se me puede acusar de que yo causé divisiones o que yo fui a hacer un escándalo. Nunca. De hecho, en una bautista en la que más participé durante más años, yo me fui por la puerta de atrás, porque yo abandoné el dispensacionalismo, me di cuenta de los errores que tenían de antinominiano, que en realidad negaban la palabra, y yo me junté con el pastor, conversé, ¿sabes qué, pastor? Yo no quiero causar aquí que empiezan a hablar de que yo dividí esta iglesia, así que yo voy a trabajar desde afuera. Y si hermanos me quieren seguir, ya eso es problema suyo, ¿no? ¿Cuál fue la reacción del pastor cuando usted le Fíjese, informó que usted prefería trabajar desde afuera? fíjese que el pastor estaba contento porque no le di problema. No le di problema Entiendo. a su Grey. Y, Claro. y después pasé por una peregrinación por varias iglesias, como le dije, y la última fue una presbiteriana. Y luego ya no, el Señor me mostró que no puedo trabajar dentro de esta estructura que te lo impide, ¿ya? Porque ahí tú no puedes, en esas estructuras no puedes enseñar si no estás de acuerdo, si no estás de acuerdo con lo establecido.
¿ya? Con el establishment Claro. dentro de ese pequeño lugar. Claro. Bueno, pero es que la estructura profética en el Antiguo Testamento era totalmente separada de la estructura sacerdotal. De hecho, la estructura profética funcionaba totalmente separada con su propia compañía, un profeta maestro, otros le seguían, él les enseñaba a los discípulos que son profetas. Y muchas veces estos profetas eran enviados a los sacerdotes y a otros falsos profetas a darle palabra dura del Señor. Es decir, veo dos estructuras en el Antiguo Testamento, tanto la sacerdotal como la profética, que funcionan para Dios. Y veo que usted fue llamado a salir de una estructura para funcionar proféticamente para la iglesia. Es Claro, mi percepción, por eso le digo, lo veo como está discipulando, está siendo un maestro fuera de esta estructura, pero no veo que sea congruente esa acusación de que usted no es iglesia ni tampoco sea iglesia aquellos que aprenden con usted. bueno, yo ante mi Señor tengo mi conciencia tranquila en el sentido de que yo sirvo a la iglesia. Yo sirvo a la iglesia y gracias a Dios no he caído en que me sirva de la iglesia. Yo sirvo a la iglesia y, mi hermano, yo no sé cómo podría contarle tantos mensajes que me llegan y tantas consultas que me llegan por interno. Por ejemplo, ayer una hermana me hablaba de una tiranía que estaba ocurriendo en su iglesia y que tuvo que renunciar porque él con su pareja, ella con su pareja no estaban de acuerdo con el dispensacionalismo. Y eso era meritorio para a Wow, excomulgarlos. Una estupidez total, una tontería. Entonces, y así un montón de personas que me hablan, que me conversan, incluso hay Nicodemos, aquellos que pertenecen a la estructura y que me hablan por interno y me hacen preguntas. claro. Y están de acuerdo conmigo, pero saben que ellos no lo pueden plantear en sus lugares, porque si lo hacen quedan sin el sustento, ¿no? Es triste, es lamentable, porque esto es como una mafia, así que te controla, ¿no? Tú no puedes salirte de la estructura teológica que tenemos, si no eres un hereje, aunque esa estructura teológica no vaya en contra de la ortodoxia histórica de la Iglesia o de las Escrituras, que es lo primordial, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, a mí se me acusa de que no me congrego porque no pertenezco a ninguna institución, porque no tengo ninguna membresía de ninguna institución, más sin embargo, yo siempre me congrego en el sentido bíblico, de estar con dos o tres o más hermanos reunidos, celebrar la Claro, Santa Cena, tener la comunión, y déjeme decirle que nunca había tenido tanta comunión cuando me he reunido fuera de esta de las estructura. estructuras. Sí, Nunca había tenido tanta comunión como esa, en la que uno puede estar enseñando y puede tener una respuesta, pregunta, o incluso decir, hermano, ¿sabe qué? Creo que no, creo que esto es así. O una discusión, ¿no? En esa estructura, el que predica hace un monólogo y todos tienen que someterse a eso, nadie puede cuestionarlo, porque es el pastor, porque es la autoridad. Entonces, no, entiendo. Eso me lleva no, a la segunda pregunta. ¿Cree usted, hermano, que esta nueva, no quisiera llamarla estructura, pero sí esta manera de funcionar en el discipulado y en la enseñanza es una respuesta, ah, por lo menos momentánea, para que la iglesia pueda escuchar de nuevo lo que significa ser iglesia y que pueda dar respuestas a la sociedad, a los jóvenes, a los universitarios, etcétera? Bueno, antes que nada, hermano, yo soy consciente de que yo no soy imprescindible. Por Sin mí, supuesto. Dios va a obrar igual. O sea, sin mí, Dios va Va a a usar a levantar. otro. Y lo está Sencillo. haciendo. Lo está haciendo antes de mí y lo seguirá haciendo después de mí. O sea, yo soy Claro, un puntito en la historia. Soy, y eso lo tengo clarísimo. claro. Sin embargo, el por qué lo hago porque se lo debo todo al Señor. O sea, Él es digno de todo mi servicio, ¿no? Y como respondiendo a su pregunta, esta respuesta que o esta forma en la que estoy actuando, veo que es la Que no más es el acorde. único, que debo No, no, decir que no es el único que lo está haciendo actualmente. O sea, lo estoy diciendo porque ahorita estoy entrevistándolo a usted, pero realmente hay muchos siervos de Dios que están haciendo lo mismo, están saliendo de estas estructuras y están discipulando y enseñando de esta manera. claro, esta es una respuesta, digamos, acorde a la situación en la que vivimos.
Pero fijémonos que la iglesia como la conocemos, la iglesia local, esa institución que tenemos hoy en día, quizás se pueda preservar, pero ya no identificándola como iglesia, porque ella no es iglesia, ¿no? Ese es un reduccionismo que hemos llevado a tener de que la iglesia es esa estructura, sino que redimir esas estructuras, esto es, sacarlas de ese pecado en la que están, en esa tiranía en la que están, y convertirlas en lo que serían bíblicamente conocidos como sinagogas, que eran lugares de asamblea, de gobierno, de discusión de la ley, de aprendizaje de la ley, e incluso de formación, ¿no? Podríamos trabajar en esos lugares para formar abogados, para formar juristas, verdaderos juristas, para formar profesionales, etcétera, etcétera. Podríamos usar esos lugares como agencias de luz de este mundo, ¿entiendes? Claro. Para que den fruto. Para este mundo. Exactamente, y para que den respuesta a todas estas interrogantes que hay afuera. Exacto, que en estos momentos su rol sea como algo parecido a lo que es el de las universidades, ¿no? Que las universidades son las que están dando respuesta a las preguntas de este mundo. Por ejemplo, cuando pasa, por decirlo así, lo que está pasando ahora en Estados Unidos, hay cientos de universidades en Estados Unidos que están investigando el porqué de estas cosas sociológicamente, ¿no? Aplicando el método sociológico y el método humanista para interpretar cuál es la causa de estas cosas y por qué pasan estas cosas, ¿no? ¿Y dónde está la iglesia estudiando esto, los eruditos eclesiásticos, por decirlo así, estudiando y dando respuesta a esto? ¿Entiendes? Y respondiendo no solamente académico, porque lo que hace la universidad es responderse entre ellas mismas, ¿no? Claro. Sino dar Con una la autoridad de académicos entre ellos mismos. sí, sino que la iglesia en ese sentido va a dar una respuesta con la autoridad de las escrituras, pero para el mundo, para todos, para la ama de casa, para el joven del colegio, para todos, todos los que andan de a pie en la calle, ¿no? Bueno, hermano, ha sido un gusto estar con usted y tenerlo en este programa. Espero que podamos estar en la siguiente ocasión hablando quizás de ley y cómo la ley es aplicada para las naciones y cómo la ley es más justa y superior a cualquier otra ley que el Estado se pueda plantear o nos pueda imponer. Quisiera dar algún mensaje puntual, breve, de medio minuto a los que nos escuchan y poder transmitir realmente cuál es el deseo de su corazón para con la iglesia el día de hoy. Más allá de esas acusaciones de ser tan rudo. Bueno, cuando a mí me identifican como el rudo, pero yo soy rudo con los obispazos, con aquellos que se quieren enseñorear sobre la iglesia. Pero todos aquellos hermanos que me han hablado por interno, que me conversan a mí, ellos van a ver que yo no los voy a atacar, porque pienso que ellos han sido cautivos de esta estructura, ¿no? Ellos no, tienen responsabilidad, sí, pero los mayores responsables son los jefazos de estos obispazos. Ellos son los que tienen mayor responsabilidad, porque al que más se le ha dado, mayor se le exige, ¿no? Entonces mi mensaje a la iglesia es el mensaje de la escritura, hermano, es a ella, a ellas debemos recurrir, ellas son nuestra autoridad. Y si nosotros con las escrituras vamos a tener que irnos en contra de toda una tradición histórica, que por más que puedan ser de siglos, pero no está de acuerdo a la escritura, tenemos que elegir. O somos fieles a Dios o somos fieles al hombre. ¿Sí? Eso básicamente. Cristo se merece toda nuestra obediencia. Bueno, gracias por acompañarnos entonces. Lo esperamos en el siguiente programa y este ha sido un programa acerca de eclesiología y espero de que le puedan disfrutar y puedan aprender mucho de esta ocasión. Gracias, hermano, por acompañarnos. Muchas gracias.